Señor, por tu fidelidad, porque hasta aquí tú nos has guardado. Y encomiendo, Señor, este servicio en tus manos para que tu Santo Espíritu me use, Señor. Usa mi mente, mi voz, para que tu evangelio, Señor, para que tu palabra sea predicada. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Me basaré en los artículos 20 al 23 en mi exposición, para lo cual tengo 4 propósitos. El primer propósito es que puedas comprender de cómo Dios, aún después de haber sido quebrantado el primer pacto realizado por Él con el primer hombre y la primera mujer, nos da el Evangelio, la promesa de Cristo y cómo es el alcance de su gracia. Punto 2, que puedas comprender de cómo un correcto entendimiento de nuestra libertad en Cristo y nuestra libertad de conciencia es una defensa sólida contra el legalismo y las falsas doctrinas. Como punto 3, que puedas comprender de cómo Dios ha mandado la forma correcta en que debemos de adorarle y de cómo Él nos manda también a reposar en el día que Él ha establecido para su adoración y nuestro beneficio. Y como punto final, que puedas comprender de cómo los juramentos y votos lícitos no deben de ser tomados de forma apresurada, pues todo compromiso adquirido de esa forma es para con Dios. Artículo 20 del Evangelio y del alcance de su gracia. Realmente los 4 puntos que les voy a compartir en esta mañana son puntos que podrían ser tomados, quizás cada uno de ellos, en una prédica completa. Sin embargo, con la ayuda del Señor, voy a tratar de resumirlos, pero siempre con la intención de dejar claro mis propósitos. Del Evangelio. El Evangelio es el único camino para salvación de los que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo. El Evangelio muestra de cómo Dios cumple ese propósito por gracia y misericordia, poniendo la fe para creer en Cristo a aquellos que Él ya ha elegido. El Evangelio no es filosofía humana, hermano. No son palabras inventadas, es poder de Dios. La palabra evangelio proviene del latín evangelium y esta del griego euangelium y significa buena nueva, buena noticia. Esto es importante, no buenas noticias, sino buena noticia, porque no hay otras noticias mejores o iguales. No es una noticia entre otras noticias, sino la única buena noticia. Es la buena noticia de cómo Dios triunfa a través de la obra que Cristo hizo, dándonos redención a través de su sufrimiento y el derramamiento de su sangre. Y que por medio de la fe en Cristo
Él da cumplimiento a su promesa de salvar a aquellos que Él ha elegido. Y para ello nos remontaremos a donde todo comenzó, hermanos. Les pido que por favor abran su Biblia y me acompañen a leer en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios pone al hombre en el huerto del Edén, le da instrucciones, luego ve que el hombre está solo y decide crear a la mujer, a Eva, para que le acompañe. Luego vamos a Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el principio, hermanos, todo iba bien. Dios hizo un pacto de obras con Adán. Tú haz tu trabajo que yo te doy, y no comas de este árbol. Adán y Eva no tenían necesidad, ni ganas les daban de comer del fruto del árbol prohibido. Pero en el capítulo 3:1, como acabamos de leer, pasó algo terrible, una gran tragedia. La serpiente, Satanás, engañó a Eva y le hizo creer que las consecuencias de desobedecer a Dios no serían tan serias. Y lo que es peor aún, hizo que tanto Eva como Adán se rebelaran contra Dios, al hacerles creer que iban a ser como Dios. Excelente, dijeron ellos. Ya Dios no nos va a mandar. No estaremos sujetos a su gobierno. Seremos como Dios. Dios, creador del universo, un Dios santo, 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 fue ofendido, hermano. Y el pacto de obras roto, quebrantado, quedó sin efecto. Y las consecuencias fueron inmediatas. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste de compañera me dio del árbol y yo comí.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y ahí inició todo. Sintieron vergüenza, miedo, el pecado y la muerte entró al mundo, y comenzaron las excusas, el culpar a otros por nuestras fallas, etcétera, etcétera. El pecado estaba ya en el corazón de ellos. Recordarles el tema del Evangelio y del alcance de su gracia. Lo que vino después fue que Dios maldijo a la serpiente. Maldijo la tierra, expulsó a Adán y Eva del paraíso, del jardín del Edén, no sin antes hacerles una promesa, y esa promesa la encontramos en Génesis 3:15. Y le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y este es conocido, hermanos, como el protoevangelio, el primer evangelio. Aquí vemos cómo Dios restablecerá esa rebelión del ser humano mediante la lucha de estas dos simientes. Cómo Dios volverá al hombre a la relación inicial que tenía con él a través de Cristo. Y es lo que el artículo 20 de la Confesión Bautista de Fe de 1689 nos dice. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. A partir de ahí, las obras del hombre no tienen peso para obtener la salvación, no son aceptadas por Dios, pues son obras manchadas por el pecado. Las obras del hombre no sirven para obtener la salvación, ni mucho menos la vida eterna. Y es por eso que Dios promete el Evangelio a Cristo, que de la simiente de la mujer un día llegaría alguien que volvería a establecer esa ruptura del hombre con Dios que se originó por el pecado. Él vencería a la muerte y al aguijón de Satanás por el pecado. Él venció a Satanás y es lo que sucedió en la cruz. Cristo murió y resucitó. Gloria al Señor por eso. Y ahora, por ese evangelio, nosotros somos alcanzados. ¿Y cómo sucede eso? Dios usa a sus siervos para que prediquen su palabra. El evangelio es la buena noticia que tiene que ser predicada, hermanos. Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mediante el oír la palabra de Dios, Él concede la fe para que por la fe la persona pueda creer en Cristo. Al creer en Cristo, la persona confiesa sus pecados, se arrepiente de ellos, se convence de que necesita un Salvador, necesita a Cristo. Y es así como lo reconoce como Señor y Salvador. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una persona no puede creer en Cristo si nunca ha oído hablar de Él.
Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Veamos una aplicación. Cuando la persona cree en Cristo, confiesa sus pecados y se arrepiente, es justo ahí donde se produce el nuevo nacimiento e inicia el proceso de santificación, pues la persona del Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de esa persona y le da convicción constantemente del pecado. La palabra convicción es un sentimiento de culpa, de vergüenza que la persona siente acerca del pecado y el cual guía al arrepentimiento. Así es como obra el Espíritu Santo en la persona. Convence de que por ser descendiente de Adán y Eva, quienes quebrantaron el pacto de obras, todas sus obras, por muy buenas que parezcan y por las mejores intenciones que tengan, no pueden ser aceptadas por Dios. Y es el Espíritu Santo quien revela ese misterio a esa persona. Que para poder venir a Dios es necesario que sea a través de Cristo, porque solo Cristo posee la santidad y la gloria para poder llegar a Dios, porque Él es Dios. Y su santidad y su gloria es exactamente la misma de Dios. Convicción sobre el pecado es lo que tuvo José, para poner un ejemplo, que él huyó de la tentación gritando: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Eso lo encontramos en Génesis 39:9, esa historia, cuando la esposa de Potifar se le insinuó para tener relaciones con él y él salió huyendo. Entonces ella, al verse ofendida, ¿verdad?, entonces lo que dijo fue que él la quiso violar. Y ahí está esa historia. Les invito a que vayan a la Biblia y la puedan leer, ¿verdad? Lo que Cristo hace en nosotros es darnos la capacidad para resistir al pecado. Nos da libertad sobre el pecado. Ya no somos esclavos, pues nos capacita para poder resistirlo, pues Él vive la vida de santidad en nosotros, esa vida que para nosotros es imposible vivir. Y este es el Evangelio y su alcance para aquellos que Dios ha elegido. Y ese es un gran problema para el ser humano caído. Pues el ser humano caído es imposible que crea en el Evangelio, hermanos, a menos que Dios se lo revele. El problema es, y el problema radica en que Él no tiene la capacidad ni la voluntad de hacer eso. No quiere, no le interesa. Para Él es locura. Juan 6:44 nos dice: porque ninguno, nuestro Señor Jesucristo hablando, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Solamente Cristo nos da libertad de ese señorío que el pecado tiene sobre la persona caída. Cuando éramos caídos, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros éramos esclavos del pecado. Pero Cristo nos ha dado libertad. Y es así como llegamos al capítulo 21 de la confesión de fe, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Párrafo 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley.
y en ser librado de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. De la libertad del cristiano. La libertad cristiana consiste básicamente en conocer y vivir según la palabra de Dios. Y debe ejercerse con responsabilidad y con amor y con consideración hacia los demás, porque la libertad cristiana no es aislada de los demás, sino que es en comunidad. Hermanos, cuando hablamos de la libertad cristiana, hablamos de la libertad y capacidad que Cristo nos ha dado para obedecer y hacer libremente lo que la palabra nos manda. Esa libertad nos permite poder obedecer a Dios con gozo y es agradable para Dios. Y ya no somos esclavos del pecado que antes nos tenía prisioneros. Y que no nos permitía poder disfrutar en aquellos que no fueran placeres de este mundo. Veamos una aplicación. Lo que Cristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario es la libertad del yugo del pecado. La persona es capacitada para poder resistir las tentaciones del enemigo porque Cristo ya venció la muerte y al pecado. Ya el pecado no se enseñorea de la persona porque Cristo es esa persona. Le da fuerza para resistir. Y para ello voy a mencionar una historia personal. Antes de que Cristo me llamara a sus pies, para mí libertad era ir a la playa, para poner un ejemplo. Y me iba con disque amigos. Estando allá, lo que hacíamos era, llevábamos licor y con eso pasábamos todo el día. Pero para mí era imposible ver otro tipo de libertad, porque para mí eso era la vida, o sea, disfrutar las cosas que este mundo ofrece. Y no lo digo con gozo, no, lo digo con mucha vergüenza. Ahora que por gracia y misericordia de Dios, Él me ha liberado del yugo del pecado, no es que yo ya no vaya a la playa, claro que voy a la playa, pero mis prioridades cambiaron. Primeramente, lo hago con mi familia, y a veces voy con mis amigos, pero ahí ya no hay licor. Y lo mejor aún, fíjense, que esa alegría, ese gozo que siento ahora, el ir y disfrutar con mi familia, con mis amigos, es algo real. Ya no es algo que esa euforia, esa alegría es por causa de los efectos del licor. Porque ahora ese gozo proviene de Dios. ¿Y quién me ha dado la capacidad para obrar de esa manera? Cristo, viviendo esa vida en mí que yo no puedo vivir. Eso es lo que Cristo hace. Él hace posible el vivir en santidad y hacer lo que la palabra nos manda con gozo. Cristo también nos libera de la ira de Dios a causa del pecado, porque ya Cristo pagó por ese pecado, por esa ofensa hecha contra Dios, un Dios santo, 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 que no puede dejar pasar para alto el pecado. Es por eso que
que Él aplicó su justicia sobre su Hijo, porque Él es justo. Romanos 3:25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios declara aquí que para la persona que pone su fe en Cristo, primero, que es justificada y que sus pecados son perdonados. Segundo, que su ira ya no está sobre ella. Y tercero, que Cristo fue la propiciación. Él tomó su culpa por el pecado como suya y ha sido perdonada y salvada, pero solo por lo que Cristo ha hecho. Y esto nos lleva, hermanos, al segundo punto, que es de la libertad de conciencia. Párrafo 2 de la Confesión de Fe nos dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Hay cosas en la Biblia que no son ni blancas ni negras, más bien son como grises. Pero Cristo nos ha dado libertad de conciencia para poder autoevaluarnos, sin que eso nos lleve a sentirnos culpables o no. Dicho de esta manera, el cristiano es libre de hacer o no hacer aquellas cosas que no son mandatos ni prohibiciones. Eso sí, siempre hay que discernir sobre el fundamento de la palabra el hacer o no hacer dichas cosas. Discernir es la capacidad de conocer y comprender algo guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca nos hará comprender algo que vaya en contra de las Escrituras. Y para explicar un poco mejor, hermanos, la libertad de conciencia, voy a usar dos ejemplos, porque vi unas caras ahí que se pusieron serias. Primeramente, la Biblia no nos dice que ver pornografía es pecado. Pero mi libertad de conciencia, mi juicio, el Espíritu Santo me hace comprender, me dice que no es correcto. En base a las Escrituras podemos discernir que aunque no se menciona, sí es pecado. La pornografía envanece la mente, trae sentimientos lascivos. O sea, esos sentimientos que no son correctos, no son apropiados para el cristiano, a la mente y el cuerpo. Efesios 4:17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así,
de Cristo. Otro ejemplo, y este tema genera muchas opiniones encontradas. De hecho, hace como 3 días estuve conversando este tema con alguien, y de igual manera, ¿verdad? Teníamos diferentes opiniones. Y este es sobre el licor. Pues algunos sugieren que tomar licor es pecado, pero otros dicen que no. Pues la Biblia en sí no prohíbe el tomar licor, tomar vino, pero sí nos dice no hay que embriagarse. Hablando en buen salvadoreño, no te pongas bolo. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, dice alguien, y así lo dicen algunos, entonces no hay problema si me tomo una cerveza, porque una cerveza yo no me embolo, dice. El problema es que hay quien que se toma 12 y no se embola. Entonces, es aquí donde entra la libertad de conciencia que Cristo nos da. Y volvemos al ejemplo. Si se está con alguien o en un lugar donde hay personas que con solo el hecho que me vean tomar una cerveza o una copa de vino, puedo ser piedra de tropiezo, lo más sabio que yo debería de hacer es no tomar. Y eso no me vuelve más santo, hermanos. Pero la palabra dice también que yo no tengo que servir como piedra de tropiezo, porque eso sí es pecado. Entonces, como yo no quiero servir de piedra de tropiezo, entonces yo decido no tomarme una cerveza o una copa de vino. Y eso me lo permite la libertad de conciencia que Cristo me ha dado. Pero ahora bien, si estoy con alguien o en un lugar que no sería piedra de tropiezo, si me vieran tomando una copa de vino o una cerveza, no hay problema, me la puedo tomar. Y eso no me hace culpable, porque es una copa de vino que hasta hay médicos que dicen no, que hasta saludable es. El problema, dice, es embriagarse. La libertad de conciencia nos permite autoevaluarnos y discernir. Claro, siempre tiene que ser, como les decía, conforme a la palabra, pues aquí tenemos que agradar siempre a Dios. A Él es que tenemos que agradar todo el tiempo. Debemos cuidar también, como cristianos, hermanos, nuestro testimonio. Y el testimonio no es la historia de mi vida, hermanos. No es que yo les voy a contar cómo fui de perverso y cómo Dios me rescató. Ese no es mi testimonio. Ese no es el testimonio tuyo. El testimonio es cómo vives ahora. Cómo vivimos la vida cristiana, conforme a Cristo nos manda. Y en base a eso, les pongo otro ejemplo. Yo puedo estar en el súper y con deseos de que mi esposa me prepare un platillo. Yo ya he probado platillos muy sabrosos que los hacen y les ponen licor. Entonces, algo hace, pero le da un buen sabor. Yo puedo tener deseos de que mi esposa me prepare un platillo de esos. Y voy al súper. Pero voy a comprar una botella de ron porque es lo que le va a aplicar mi esposa a la comida. Pero ¿cómo se vería si alguien me ve comprando esa botella de licor? ¿Será que va a decir, el Salvador anda comprando ron porque le va a preparar su esposa una comida que lleva ron? ¿O va a decir, menos mal que es cristiano
y es un gran borracho. Y es ahí donde nos ayuda la libertad de conciencia. Discernir si lo que voy a hacer, aunque no sea penalizado en la Biblia porque no está, conviene o no conviene. Primera de Corintios 8:9 nos dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y el contexto aquí es que Pablo se está refiriendo si es pecado o no comer carne sacrificada a ídolos. Él dice en su libre conciencia: no, pues mi intención no es adorar los ídolos, simplemente yo tengo hambre y yo quiero comer. Así lo dice Pablo. Pero dice, si el comer carne sacrificada a ídolos puedo hacer tropezar a un débil que me mire, débil en la fe, que me mire, entonces dice, mejor no lo voy a hacer. Y esa es la libertad de conciencia. Y no quiero ser legalista, hermanos, con eso. Simplemente estoy poniendo ejemplos. ¿Qué es la libertad de conciencia? Siempre esa decisión tiene que ser amparada en las Escrituras. Entonces, para en mi caso, si ustedes me preguntan, ¿y qué haría, hermano? Yo no compro eso. No lo compro, aunque no sea malo, ¿verdad? Pero para evitar que alguien débil vaya a tropezar por mi causa. Pero en ese caso esa es mi decisión. La libertad de conciencia también no solo ayuda a discernir conforme a actuar, sino también a evaluar y discernir con respecto a las enseñanzas que recibimos de las Escrituras para darnos cuenta si son bíblicas o están fuera de la verdad. La libertad de conciencia es parte de aquello que impulsó a los reformadores como Juan Calvino, Martín Lutero y otros a oponerse a las falsas doctrinas de la Iglesia católica romana en su época. De hecho, cuando Martín Lutero le exigieron que se retractara de sus 95 tesis, de que si los escritos eran suyos, también le preguntaron, él respondió y confirmó que sí, pues algunos de esos escritos atacaban las falsas enseñanzas de la Iglesia romana. Entonces él dijo, hablando en alemán, declaró: puesto que vuestra majestad y vuestros señores desean una respuesta simple, responderé sin cuernos y sin dientes. A menos que se me convenza con las Escrituras y la mera razón, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Un correcto entendimiento de nuestra libertad en Cristo y nuestra libertad de conciencia es una defensa sólida en contra del legalismo y las falsas doctrinas. Ahora, hermanos, pasemos al capítulo 22 de la adoración religiosa y del día de reposo. Párrafo 1. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo.
y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a la sugerencia de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Escrituras. Estos son temas que por mucho tiempo han causado discusiones entre diferentes líneas de pensamiento religioso, teologías. Sin embargo, no vamos a entrar en esos detalles, simple y sencillamente nos vamos a centrar en la confesión. La adoración religiosa. Primero, Dios se ha revelado de forma natural y ha establecido la forma en que debemos de adorarle, a la cual tiene que ser conforme a su palabra. Hay un sentido de adoración en el ser humano, pues Dios ya ha puesto en su corazón, y por lo tanto esto es suficiente para que el ser humano alabe a Dios, lo adore. El hombre por sí mismo es orientado a adorar. Si no, miremos cuántas religiones hay. Ya el hombre por sí ya trae eso. El problema es que ese sentido natural no es suficiente para adorar a Dios verdaderamente. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto significa que necesitamos de una forma especial se nos revele cómo tiene que ser la adoración a Dios. Y es en el principio, y este es el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración es el resultado de entender que a Dios solo se le puede adorar de la manera en que Él lo ha establecido, sobre todo para su iglesia reunida. Y vemos un ejemplo de ello en Caín y Abel. Ambos adoraron a Dios, hermanos, pero solo Abel lo hizo de la manera que Dios había establecido, y por lo tanto esa adoración fue aceptada por Dios. Punto 2. Dios se ha revelado como un Dios trino, y la adoración siempre tiene que ser orientada a un mediador, y este mediador es Cristo, no los ángeles, no los santos, ni ninguna otra criatura. Ahora bien, ¿por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada? Caín no adoró a Dios conforme a las instrucciones que Dios había dado. Ofreció a Dios algo que él no había pedido. Ofreció el fruto de su trabajo. Y por lo tanto, olvidó el principio regulador. ¿Y cuál es el principio regulador?
que solo debemos de adorar a Dios de la forma que Él lo ha establecido. Caín se presentó sin ser consciente que era pecador y que Dios es santo. Ahí no hubo un derramamiento de sangre, por lo que para él no era necesario un mediador. Ahí no apuntaba a Cristo en su ofrenda. La de Abel sí. Y ese es el punto importante. La adoración a Dios siempre tiene que ser a través del único y suficiente mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y veamos aplicaciones. Debemos de tener cuidado de que nuestra adoración sea conforme a Dios manda, tanto en nuestro hogar, con nuestra familia y en nuestra iglesia. No querer inventar por el simple hecho de querer estar al día con las innovaciones. La adoración puede ser muy apasionada, pero si no está conforme a cómo Dios manda que tenemos que adorarle, en lugar de adorar a Dios, hermanos, podríamos estar ofreciendo fuego extraño. Debemos de venir primeramente en oración al Espíritu Santo para que nos ayude a saber pedir a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque un culto en adoración sin Cristo no es una adoración a Dios. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tercero, Dios ha revelado que la oración es imprescindible, nunca debe de faltar, y ha establecido a quién tiene que ser dirigida, al Hijo, y con ayuda del Espíritu Santo, y no está sujeta a un solo lugar, sino que la disposición del corazón. Esto es importante, hermanos. Está sujeta a la disposición del corazón y hay que hacerlo en todo tiempo. Y al estar reunidos adorando, debemos hacerlo en un lenguaje que todos entiendan. Marcos 12:33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hermanos, a Dios le interesa más la actitud de cómo le adoramos, y no un montón de rituales o formas de que nada sirven si no lo hacemos con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe y amor. Amós 5:21 nos dice, miren, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. ¿Cuál era el contexto de este texto? La adoración era vacía, solo por compromiso. No había lo más importante, no había arrepentimiento, el humillarse ante Dios y una vida conforme a su voluntad. Eso es algo como una fruta que se ve muy jugosa, muy colorida, que dan ganas de comerla, pero cuando esa fruta se abre, está llena de gusanos. Veamos aplicación. Cuidemos que Dios no piense de esa manera de nuestros cultos, de nuestras reuniones religiosas, de nuestros devocionales en casa, que más que tratar de impresionar a Dios y a las personas,
vengamos con un corazón humillado y arrepentido, reverente, con fe, en dependencia de Cristo. De igual manera que no debe haber una adoración sin arrepentimiento, sin fe, sin amor, no debe haber un culto de adoración sin oración. Y la oración tiene que ser énfasis en el agradecimiento a Dios en todas sus bondades, y esta será aceptada según su contenido, el medio y la actitud en que se haga. El medio de la oración, movidos por el Espíritu Santo mediante el Hijo hacia el Padre. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda a comunicarlos con Cristo para que Él interceda por nosotros. Cristo nos da ejemplos que debemos de orar. Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Marcos 6:43. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Por lo tanto, el orar no es opcional para el cristiano, es una obligación. De igual manera, el congregarnos no debemos descuidarlo, hermanos, como algunos tienen por costumbre. No podemos vivir una vida espiritual libremente en solitario. Somos el pueblo del pacto. Debemos de adorar al Señor individual, familiarmente y en congregación. Del día de reposo. Párrafo 7. Así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sean guardados santos para Él, y el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. El día de reposo, hermanos, se mantiene vigente hoy en día, y al igual que otros textos bíblicos, también es un tema de discordia entre algunos, pero sin embargo tampoco vamos a entrar en esos detalles. Nos vamos a enfocar en la confesión. Génesis 2:2. Acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a ver un ejemplo para comprender un poco sobre que Dios descansó. Digamos que una persona que se dedica a la jardinería, y un día alguien le llama y le dice que le dé apariencia muy bonita a un jardín que tiene, y más que todo parece una miniselva. Entonces lo contrata para que esta persona vaya a darle forma. Va este jardinero y comienza a agarrar un matorral, una enredadera, y comienza con su máquina a darle forma y hace un pájaro. Luego agarra otro matorral y comienza a darle forma y hace una mariposa. Y de aquella miniselva hace algo muy bonito. Después de hacer todo eso, el jardinero se aleja un par de metros y observa lo que ha hecho. Y dice: qué bonito lo que hice. ¡Wow! Bajo ese contexto, la Biblia nos dice que Dios reposó. Dios no es como nosotros, Él no se cansa. Lo que hizo fue eso, observar su creación. De hecho, la palabra nos dice que Dios dijo, y todo era, dijo, muy bueno. Y ese es el contexto bajo el cual la palabra nos dice que Dios reposó.
El día de reposo fue instituido por Dios antes de cualquier ley establecida. Dios mismo reposó luego de la creación, luego Él estableció un día de reposo para su pueblo. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Según el orden de la resurrección, se celebra el primer día de la semana, el día que Cristo resucitó, el día domingo. Siendo así, la gracia mucho mayor a los beneficios del primer pacto, pues apunta a un mayor reposo. En el Génesis ya se habla de un reposo, pero ahora nosotros, hermanos, apuntamos a un reposo mayor en Cristo, en cielos nuevos y tierra nueva, un descanso final solamente en Cristo. Sabbat, la palabra Sabbat procede del verbo hebreo Shabbat. Se suele traducir como descanso, descansar o cesar. Cesar de la gran cantidad de cosas que realizamos cada semana. Es necesario descansar, hermanos. Todos lo necesitamos y Dios lo sabe. El Señor ordena que se dedique un día de reposo de cada 7 días de trabajo, y ese día sea dedicado para su adoración y también para que el hombre descanse, pues es necesario descansar. Porque el día de reposo se creó para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo fue el séptimo día desde la creación hasta la resurrección. Pasó a ser el primer día desde la resurrección hasta el final de los tiempos. Dios quiere que ese día sea santo, que no vivamos ese día como cualquier día del resto de la semana. Que paremos, que agradezcamos por todas las bendiciones que Dios nos ha dado durante la semana, su protección, su fidelidad, y que ese día ejerzamos la adoración a Dios, individualmente, en familia, públicamente en la iglesia. Nosotros somos creativos porque llevamos la imagen de Dios dentro de nosotros. Fuimos diseñados para trabajar, pero no 24/7, hermano. Sino que necesitamos descansar y ser intencionales y ordenados como Dios lo fue en apartar un día dedicado para santificarlo solamente a Él. Para nosotros, hermanos, al igual que la iglesia primitiva, el día de reposo es el día domingo, el día que Cristo resucitó. Apocalipsis 1:10 nos dice: yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 1 Corintios 16:2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no recojan entonces ofrendas. Debemos evitar, hermanos, caer en la idolatría del materialismo. 6 días nos da Dios para trabajar y el séptimo para que descansemos. En ese día debemos dejar a un lado los asuntos laborales en la medida que sea posible, porque también tenemos libertad de conciencia que nos ayuda a poder discernir para no caer en el error de la culpabilidad por algo que no sea así. Podría ser que en verdad, hermanos, sea necesario trabajar o hacer una diligencia en el día del Señor. Pero si ese es un caso aislado, tenemos libertad de conciencia
para comprender que no es una forma en que nosotros ya hemos agarrado como un estilo de vida, sino que es un caso aislado. Dios ha santificado el día de reposo y ha dado las indicaciones de cómo hacerlo. ¿Cómo santificar el día de reposo? Preparamos el corazón un día antes para que el día de reposo ir a adorar al Señor con un corazón dispuesto. Hacer las cosas, los compromisos que tenemos un día antes para no estar haciéndolo en el día de reposo. Y dedicarlo exclusivamente al Señor. Capítulo 23 de la Confesión de Fe, hermanos. De los juramentos y votos lícitos. Hay una diferencia entre el juramento y los votos, y de los cuales vamos a dar un tratamiento por separado. De los juramentos, párrafo 1. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura, con verdad, justicia y juicio, solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura, y para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. En resumen, hermanos, un juramento es una declaración ante Dios dirigido a los hombres. Dios es testigo por la veracidad o la falsedad de aquello en lo que se está jurando. El juramento es bíblico. No es malo jurar. Malo es jurar si no se cumple el juramento. Porque a quien le está jurando, a quien se está poniendo como testigo es a Dios. Porque el juramento solamente se hace delante de Dios. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Segunda de Corintios 1:23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, porque por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto, hablando el apóstol Pablo. Es por eso que si se jura, no se debe de jurar a la ligera, porque no importa por quién juremos, por la casa, por el país, por tus hijos, por el cielo, por la tierra, siempre el juramento es delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo habla sobre los juramentos en Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. En este texto, hermanos, que acabamos de leer, Jesús lo que está haciendo, está corrigiendo los abusos de los maestros y los fariseos con respecto al juramento. Él no está aboliendo el juramento, no está aboliendo la ley, solo nos está librando de las falsas interpretaciones con respecto al juramento. Los judíos enseñaban que había que cumplirse algunos juramentos, pero eso dependía de bajo qué nombre se había jurado. Por lo tanto, el perjurio, el no cumplimiento del juramento iba a depender de las formas y del nombre bajo el cual se había jurado. Cristo dice, no, eso no es así. Todo juramento tiene que cumplirse sin tomar en cuenta por quién o por qué se haya realizado.
porque la costumbre era que por casi todo se juraba. Había un pleito, alguien tenía la razón, el otro tenía la razón, y había una discusión ahí, pero de repente alguien decía, yo juro, y ahí terminaba todo. Porque para ellos eso tenía mucho respeto. Podemos hablar mucho de los juramentos, pero hay un juramento que tiene que llenar mucho tu corazón y el mío de gozo y paz. Hebreos 6:17, hermano. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la promesa puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios nos está enseñando a través del juramento que tenemos un mediador para siempre. Jesús es nuestro mediador para llegar al Padre, hermanos, y es para siempre. Y Dios lo ha jurado. Y gloria a Dios por eso, hermano. Nosotros podemos estar confiados que las promesas de Dios siempre las va a cumplir. Ahora llegamos, hermanos, a los votos lícitos. Ya voy terminando, hermanos. No se me duerman. Párrafo 5. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior, que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. El voto es muy parecido, hermanos, al juramento, pero tiene una diferencia. El juramento es un compromiso donde Dios está como testigo, pero es entre hombres. Pero el voto es un compromiso directamente con Dios. Igual que el juramento, ¿verdad? Solo que este no es para los hombres, sino directamente con Dios. Y este se tiene que hacer voluntariamente, como en agradecimiento para con la misericordia de Dios. Y esto nos obliga a cumplirlo. Números 3:2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. De igual manera, con los juramentos, no hay que tomarlos precipitadamente por las consecuencias. Las consecuencias pueden ser las no deseadas. Tal es el caso, hermanos, de la siguiente historia, y del cual nos habla la Escritura. Jueces 11:30. Ya voy terminando, hermanos. Jecté,
hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Un comentarista decía, y cito lo siguiente: ¿por qué Jefté no dijo a Dios: te ofreceré a mi hija para que te sirva el resto de su vida, sino que tuvo que ofrecerla en sacrificio? Porque eso fue lo que hizo este hombre. Analicemos este voto. ¿Será un voto lícito? Claro que no. Aparte, es un voto apresurado. Los votos no tenemos que hacerlos apresuradamente, hermano, porque son ante Dios y hay que cumplirlos. Este no es un voto lícito. Primeramente, Dios nunca pidió que se hicieran sacrificios humanos. Y este hombre es lo que hizo: sacrificó a su hija. Y eso es paganismo, es lo que él hizo. Ahora bien, Ana hizo un voto en 1 Samuel 1:1. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Samuel fue consagrado al Señor desde antes de su nacimiento. Fue el último juez y el primer profeta. Un voto lícito no acarrea consecuencias no deseadas, ni tampoco nos lleva a pecar. Ahora bien, en la confesión nos habla de los votos católicos romanos del celibato. ¿Serán votos lícitos? La respuesta es no. Primeramente, Dios nunca prohíbe el matrimonio. El apóstol Pablo habla de eso. Sin embargo, él sugiere, para aquel que quiere dedicar su vida al Señor, y también por la situación que pasaba la iglesia en ese entonces, que el que puede estarse sin casarse, que no se case. Pero aquel, dice, que quiera casarse, que se case. Él hace sugerencias, pero él nunca prohibió el casamiento. Ahora, para ir terminando, veamos algunas aplicaciones. ¿Es conveniente hacer votos? Bueno, la Biblia nos dice de que sí, pero que si los hacemos, dice, los cumplamos. Salmo 76:11. Haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos. Pues si se harán votos y no se cumplirán, no es conveniente. Es mejor no hacerlos. Pero ahora bien, ¿será que es mejor hacer votos y no cumplirlos que no hacerlos? Y por cierto, hermanos, la membresía es un voto. El asunto es que aquel que no hace votos tampoco crece en santidad ni espiritualmente. No madurará, pues no quiere adquirir ningún compromiso para con Dios. Inclinemos el rostro, hermano.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, como tú mismo nos dices, esta nunca regresará vacía. Te agradecemos por el privilegio, Señor, que me has dado de servirte en esta mañana. En ti confiamos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.